¿De dónde venimos los menonitas? ¿Y los Amish y los Uteritas también son menonitas? De que está escuchando este programa, espero disfruten esta presentación. En esta presentación seguiremos a los menonitas de cerca, su trayecto desde Zúrich, Suiza, donde empezaron y después se esparcieron en muchos lugares del mundo. En Zúrich, el 1 de enero de 1525 comenzaron con el anabaptismo. ¿Qué es el anabaptismo? La palabra anabaptista significa rebautizado. Entendemos que el nombre anabaptistas lo recibieron de las personas que no estaban de acuerdo con ellos y así empezaron con el nombre anabaptistas. Desde ese momento, el anabaptismo se expandió rápidamente. En cuestión de semanas, otras áreas circundantes habían sido bautizadas, especialmente en el pueblo de Solikon, solo a unas cuantas millas al sur de Zúrich, donde apareció la primera congregación de anabaptistas fuera de Zúrich. Posteriormente, otras áreas que buscaban ser rebautizadas y en busca de las enseñanzas de la palabra del cristianismo, los evangelistas se propagaron por St. Gallen, Bern, Ventata, entre otros pueblos. Tal vez te preguntes cómo de repente empezó a haber estas diferencias en cuestiones de creencias y los anabaptismos. Bueno, resulta que en aquellos países que son Alemania, Países Bajos, Suiza, Polonia, entre otros países cercanos que dominaban mucho el idioma alemán, ya que era la lengua internacional en aquella época, el tema fue que no existía ninguna Biblia completa en el idioma alemán. Y cuando un señor por nombre Martín Lutero descubrió que la Biblia no estaba completa, dejó su carrera de doctor y se esforzó por traducirla del hebreo al alemán en el año 1464. Y en pocos años ya había por lo menos 14 Biblias traducidas al alemán, de las cuales la mayoría fueron impresas en Estrasburgo, Francia. Tras leer la Biblia completa, mucha gente se vio frustrada del pasado y deciden buscar nuevos caminos en cuales seguirán los pasos bíblicos y del Nuevo Testamento lo mejor posible. Y a los pocos años empezaron con los anabaptismos y creando nuevas religiones. Y fue cuando empezó el tiempo de Lutero y las peores persecuciones contra los cristianos de todas las historias. En busca de las enseñanzas de la palabra del cristianismo, estos grupos se propagan por St. Gallen, Bern, Ventata, entre otros pueblos. De ahí el mensaje se propagó aún más lejos. George Blaurock, el primero en ser rebautizado, decide regresar a los territorios austríacos para compartir sus enseñanzas y dando su testimonio y desplegándose por el río Rin. Strasbourg, Augsburgo y Cologne sintieron el impacto de su mensaje. En Bavaria, Augsburgo se convirtió en el hogar de una gran comunidad de anabaptistas hasta que la persecución empezó y los hizo huir a otras áreas. Debido a la persecución constante, los anabaptistas de distintos países de Europa comenzaron a migrar a Moravia en Nikolsburg, la cual alojó a una gran comunidad de anabaptistas en cuestión de años. A medida que la persecución continuó, cientos de anabaptistas eventualmente harían de Moravia su nuevo hogar por ser el más tolerante. Jacob Hutter, un ministro de donde los uteritas recibieron su nombre, fue uno de los anabaptistas que llegaría a ser el eje central de estas comunidades. Pero los refugiados también migraron de los lugares fronterizos de Silesia, donde las ideas anabaptistas habían sido introducidas desde muy temprano. En Moravia eran más tolerantes que en otros territorios en Europa, dado que en ella y en Bohemia habían experimentado su primera reforma religiosa durante el siglo anterior. Los jefes en Moravia estaban muy contentos de que los trabajadores anabaptistas trabajaran sus tierras a cambio de sus rentas e impuestos. Las comunidades de Moravia constantemente enviaban a misioneros a las áreas donde surgieron los inmigrantes. Los uteritas habían superado las 50.000 personas viviendo en comunidades por todo Moravia. Después de la guerra de 30 años en Europa a inicios del siglo XVII, Moravia fue gobernada por otros líderes, quienes empezaron a expulsar a todos los anabaptistas. Las comunidades se desplegaron hacia el sur, con un pequeño grupo en Transilvania, ahora parte de la actual Rumania. Mientras estaban ahí, un grupo del sur de Austria se reunieron con un pequeño grupo de uteritas y los exiliados se unieron y decidieron moverse al este, hacia donde ahora es Ucrania.
La actividad anabaptista inició poco después de los bautismos en Zúrich. Aunque el movimiento llegó después, estos anabaptistas holandeses eventualmente llegarían a superar a sus contrapartes en Zúrich. Menno Simons, un sacerdote católico que se convirtió en anabaptista y llegó a ser un líder muy respetado en la parte norte de los estados germánicos. Aquí es donde los anabaptistas y seguidores de Menno Simons reciben el nombre menonitas, de Menno, su nombre. Sus registros meticulosos, aún conservados hoy, revelan que bautizó a más de 10.000 personas durante un período de 10 años. Los anabaptistas holandeses fueron tan exitosos que en los años posteriores el 10% de Holanda ya se veía unido a la religión menonita. Pero la persecución empezó tan fuerte que llevó a que muchos menonitas holandeses dejaran su lugar natal, migrando al país de Alemania, donde ya tenían seguidores de la religión menonita, y allí encontraron refugio por 8 años hasta que la persecución los alcanzó y otra vez se vieron obligados a migrar y mucha gente se fue a Polonia, donde hicieron historias admiradas, convirtiendo los terrenos pantanosos en los mejores campos de cultivo de Polonia. Campos enteros aún conservados para turismo de los recursos que dejaron los menonitas, y hasta el momento es el único que ha quedado sin menonitas donde han vivido anteriormente. El área turística de los menonitas lleva por nombre el Campo de los Molinos. Después, cuando Catalina la Grande ofreció tierras gratuitas y excepción en Ucrania, un grupo de menonitas dejaron Prusia y se asentaron en Danzig, donde llegaron a ser numerosos y fueron instrumentales. Sin embargo, cuando el gobierno ruso cambió los privilegios y las obligaciones de servicio militar en los 1800, cientos de estos menonitas migraron hacia Canadá y los Estados Unidos. Para este momento, los luteritas ya habían superado las 40.000 personas en más de 500 colonias en Canadá. Los menonitas en Canadá, después de 30 años, fueron perdiendo privilegios en cuestiones escolares, y como respuesta, un grupo importante se mudó a México, donde compraron 115.000 hectáreas de terreno entre el año 1921 y 1926, y desde ahí se expandieron a Belice, Paraguay, Bolivia, Argentina, Honduras, Brasil, Perú y otros países del continente americano, donde cientos llegaron a vivir en colonias separadas de la civilización, manteniendo sus culturas, costumbres y la mayoría apartados de la tecnología. Regresando a los que se quedaron en Suiza a pesar de las persecuciones que venían y se iban, los menonitas llegaron a sobrevivir en los lugares rurales donde las autoridades locales no tenían la intención de que se fueran. De hecho, algunos los llegaron a ayudar cuando los cazadores anabaptistas llegaban a casa a buscarlos. Algunos de los anabaptistas inmigraron por decisión propia o exilio forzado a la Palatina, donde los terratenientes estaban en busca de personas trabajadoras que les ayudaran a revivir sus tierras afectadas por las guerras. En 1690 se presentó una decisión sobre cuestiones prácticas y una parte se le llegó a conocer como los Amish, tras Jacob Amman, un ministro prominente. William Penn, al haber heredado una gran parte de tierras estadounidenses de la reina, invitó a los anabaptistas a que se establecieran en sus tierras, donde se les daría la libertad de practicar su religión. Preocupados por la persecución, muchos Amish y menonitas le tomaron la palabra a William y comenzaron a establecerse en Pensilvania, iniciando la primera colonia de menonitas en el condado de Lancaster en 1712. Posteriormente, le siguió un grupo de Amish a lo que hoy se le conoce como el Condado de Buxt. A principios del siglo XVII, un estimado de 300 Amish y 3.000 menonitas llegaron a los Estados Unidos. En los 1800, los Amish incrementaron a 3.000, mientras que los menonitas vieron una reducción a tan solo 300 menonitas. Con el pasar del tiempo, tanto los menonitas como los Amish se mudaron al oeste, y la población de los Amish se estima haber superado 250.000 y creciendo el doble cada 20 años. Hoy en día, existen comunidades de Amish a lo largo de 30 estados hasta Ontario, desde Maine hasta Montana y al sur de Texas. Muchos menonitas se desplegaron aún más y se los puede encontrar en cada estado del país.
Desde que los menonitas llegaron al continente de América, su población ha crecido enormemente y en los diferentes países donde se encuentran, las culturas, maneras de vivir y las arquitecturas constructivas son idénticas en cualquier país, mientras las reglas en cuanto al uso de tecnología sí pueden ser muy distintas en cuestiones de trabajo. En cualquier país donde viven menonitas, usted puede encontrar tanto colonias menonitas con industrias y fábricas con la tecnología muy avanzada, como también puedes encontrar colonias conservadoras, dedicadas a la agricultura y sin el uso de tecnología alguna. Lo que sí, en cualquiera de estas colonias encuentras el queso más rico del mundo, queso menonita. Con todo esto entendemos que no solamente los menonitas viven de una manera diferente, sino que también los amish y los luteritas viven apartados de la civilización, muy parecido a la vida de los menonitas. El nombre menonitas tras Menno Simons, quien reorganizó las culturas y vidas de los anabaptistas. Los luteritas tras Jacob Hutter, amish tras Jacob Ammann, los tres ministros que admiramos los menonitas.